Hospital Fundación Jiménez Díaz y el que va a presentar el siguiente caso. Él es Juan. ¿Qué tal? Yo soy Juan Torres, residente de dermatología de tercer año, que voy a ayudar con la discusión clínica del caso. Y nada, que esperemos que os guste. Bueno, vamos con el siguiente caso de esta plataforma. Nuestro caso se encuadra dentro de la especialidad de dermatopatología inflamatoria, la cual, como todos sabemos, es una especialidad muy tediosa y variada. Nuestro propósito con este caso es repasar bien cómo afrontar dichos casos. En primer lugar, en patología inflamatoria de la piel, lo recomendable es echar una primera ojeada al tejido que nosotros tenemos, es decir, a nuestra biopsia, y definir ante qué patrón de daño inflamatorio sobre todo nos encontramos. En nuestro caso, como vemos en esta imagen panorámica, podemos ver que se trata de un infiltrado inflamatorio en apariencia de tipo crónico linfohistiocytario, aunque más tarde veremos a más aumento las características de este, y que presenta una disposición a nivel superficial en banda y también disposición perivascular tanto a nivel de dermis superficial como en dermis profunda. Entonces nos encontramos ante un patrón de dermatitis perivascular linfocitaria superficial y profunda, ante el cual nosotros lo que tenemos que hacer es ir planteando inicialmente en nuestra mente un posible diagnóstico diferencial de entidades que puedan presentarse con este patrón, junto a un breve repaso mental de las características de cada uno. De esta manera tenemos como posibilidades diagnósticas una conectivopatía tipo lupus, que se caracterizaría por un infiltrado inflamatorio como el que tenemos y también por un aumento de la presencia de mucinas. Una perniosis, que como todos sabemos es un tipo de vasculitis linfocitaria de localización acral y que está en relación con la exposición al frío. Una erupción lumínica polimorfa, que se caracteriza por un edema de la dermis superficial y donde en el infiltrado inflamatorio también puede haber eosinófilo acompañantes y donde a diferencia de las anteriores no debería haber mucinas. También un patrón de reacción a picadura que presenta un patrón típico de afectación en humo invertida, es decir, que el infiltrado inflamatorio es más llamativo en el componente profundo que en el superficial y también le iría bien la presencia de eosinófilos. Por último, no debemos olvidar en este tipo de patrones la posible afectación por un proceso linfoproliferativo, los cuales pueden ser muchos, muy diferentes y pueden ser tanto procesos primarios como secundarios. Una vez realizado esta primera aproximación es cuando ya tenemos que fijarnos ante nuestro caso, ante qué tipo de paciente nos encontramos, sobre todo cuál es su edad, qué antecedentes tiene, así como la sintomatología que padece. En nuestro caso presentamos una mujer de 74 años que acude a principios de este año 2020 a urgencias dermatológicas de nuestro hospital por inicio de dolor agudo en primer y cuarto dedo del pie. Estas son más fotos realizadas en la visita del paciente al servicio de dermatología. Lo que se reconoce es la lesión en primer y cuarto dedo, como hemos comentado, a nivel de la cara plantar, y son unas lesiones blanquecinas con halo eritematoso y que la paciente refería como lesiones dolorosas. Al ser historiada la paciente había presentado con anterioridad antecedentes de fenómenos ateroembólicos, así como un fenómeno de tromboembolismo pulmonar en el año 2006. No tenía analíticas con determinación de autoanticuerpos. De igual manera, la paciente no relacionaba las lesiones con épocas frías como pudiera ser la estación de invierno, ni con visitas a la nieve, ni un empeoramiento de estas lesiones en probable exposición a frío. El caso clínico perteneciente a nuestros compañeros dermatólogos de la Fundación Juan Torres y Elena Sotomayor presentaba el siguiente diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico. El juicio inicial clínico, como vemos que está resaltado, fue de posible ateroembolismo, dado el antecedente que presentaba dicha paciente. Quería hacer una mención aparte, dado que hoy en día, por lo poco que vamos conociendo, podríamos incluir dentro de nuestro diferencial la afectación cutánea de los pies por parte del COVID-19. En el artículo de consenso de los dermatólogos expertos españoles de hace escasos días se clasifican dichas afectaciones cutáneas en 5 patrones, y uno de ellos es una afectación acral que ellos denominan como pseudo-Chilblain, que parecería estar en relación con los pacientes infectados de una edad joven y con un estadio evolutivo tardío. En la histología, con algún reporte ya existente por parte de patólogos americanos, veríamos también un patrón histológico de daño muy parecido al de la perniosis, donde también se identificarían típicamente microtrombos a nivel de los capilares dérmicos. Esta afectación cutánea, por lo tanto, entraría dentro de nuestro diferencial clínico e histológico, pero dado que nos falta mucho por conocer de este tipo de afectación, preferiría comentarlo aparte, además que nuestro caso es previo a toda esta situación y nuestra paciente era COVID negativa. Una vez enfocado el caso es cuando nosotros tenemos que analizar la biopsia al detalle. En primer lugar, caracterizar qué tipo de celularidad es la causante del infiltrado. En este momento podemos ver que este es predominantemente mononuclear, compuesto por linfos e histocitos,
sin presencia llamativa ni de células plasmáticas, ni de eosinófilos, ni de polimorfonucleares, sin visualizarse tampoco las distintas seriaciones presencia de trombos reconocible a nivel de las luces. Bueno, dentro de todas las posibles entidades previamente comentadas y ciñéndonos a nuestra paciente, donde la dermatitis es mononuclear y la afectación, como hemos visto, es acral, los diagnósticos más plausibles y entre los cuales nosotros planteamos finalmente nuestro diagnóstico diferencial es una afectación por un lupus de tipo Chilbén o por una perniosis idiopática. Lupus Chilbén, como muchos conocemos, es uno de los subtipos de lupus provocado por un daño en la microvasculatura a nivel acral en el curso de un lupus sistémico. Y la perniosis se trata de una entidad idiopática causada por una vasculopatía linfocitaria, como hemos comentado, con relación a la exposición al frío. Comentar que aún hoy en día existe cierta controversia de si se tratan entidades relacionadas como una manifestación temprana una de la otra o si realmente son entidades independientes, como siempre se ha creído. En la siguiente diapositiva pasamos a evaluar nuestra biopsia a más detalles. Podemos ver los principales hallazgos a nivel superficial. Hay áreas de necrosis epidérmica con salpicados queratinocitos apoptóticos, como vemos tanto a nivel de estratos altos y bajos epidérmicos. También se observa un ligero edema en la dermis papilar y depósito intersticial de fibrina, aparte del infiltrado ya conocido y comentado previamente. A nivel medio y profundo, ¿qué nos llama la atención? Pues la presencia de un infiltrado que se dispone básicamente alrededor de los vasos, provocando cierto cambio de hinchazón endotelial, con disposición de tal manera perivascular, perineural y también típicamente, como vemos en la imagen, con un cierto refuerzo periecrino. Una vez repasados los principales hallazgos en hematoselina eosina, debemos conocer también qué pedir a esta biopsia, es decir, qué técnicas adicionales nos pueden servir de ayuda en el caso en el que nosotros nos encontramos. Y nosotros consideramos que son sobre todo tres: las técnicas inmunohistoquímicas de CD123 y SPIVE, y marcadores que nos resalten la presencia o la ausencia de mucinas. En nuestro caso nosotros utilizamos el azul al cian. Al realizar el CD123, en la imagen panorámica que observamos, vemos que sí que parece haber células con positividad para CD123 y que éstas se agrupan formando grupos que se disponen a lo largo de infiltrado inflamatorio, tanto a nivel superficial, tanto a nivel profundo, como vemos en esta imagen. A todos nos suena el marcador CD123 y su utilidad en biopsias sospechosas de lupus, pero realmente, ¿qué nos está marcando este CD123 y cómo nos ayuda a nosotros en la tesitura diagnóstica en la cual nos encontramos? En este artículo original de ya hace bastantes años se estudia la presencia de células dendríticas plasmocitoides y su relación con el lupus. Las células dendríticas plasmocitoides constituyen un subgrupo de precursores de células dendríticas que por su morfología recuerdan a las células plasmáticas y que tienen, digamos, una función importante, sin entrar en mucho contenido, en la regulación de la respuesta inmune. Se identifican por su presencia de receptores de membrana de interleuquina 3, que es realmente lo que es el CD123, lo cual a nosotros nos facilita mucho porque nos sirve para identificarlo mediante las técnicas de inmunohistoquímico por el anticuerpo CD123, como hemos comentado. Entonces, en este estudio se concluye que dichas células dendríticas plasmocitoides, las cuales están ausentes, es decir, no se observan en la histología normal de la piel, se acumularían formando grupos o clústeres de más de 15 o 20 células en las afectaciones cutáneas por patologías de lupus. Años más tarde, el grupo del Dr. Piris estudió esta población de células dendríticas plasmocitoides y la especificidad del marcador CD123. Es decir, ellos plantean la cuestión de si todas las células que nos marcan, es decir, todas las células CD123 positivas son realmente células dendríticas plasmocitoides. Y la respuesta es que no. Hay grupos de células CD123 positivas que también marcan monocitos, basófilos e incluso endotelio de vénulas postcapilares que podemos utilizar como control interno. Entonces ellos proponen un nuevo marcador que es el SPIVE. ¿Qué es el SPIVE? Es un factor de transcripción que expresan también las células dendríticas plasmocitoides y proponen el siguiente algoritmo o división a la hora de utilizar los marcadores. De tal manera tendríamos las células CD123 positivas que también son positivas para NMDA, que marcarían las células del linaje monocito macrófago, y sin embargo las CD123 positivas, SPIVE positivas, serían las reales células dendríticas plasmocitoides. Entonces, una vez nosotros sabemos esto y volviendo a nuestro caso, podemos ver nuestra tinción de nuevo de CD123 a mayor aumento. Como vemos, podemos ver el control interno de vénulas, como hemos comentado, y que se reconocen grupos o clúster de más de 20 células CD123 positivas. Además,
Al realizar la técnica de SPIB, vemos que muchos grupos de estos sí que son SPIB positivos, es decir, podemos afirmar que en nuestra biopsia, dentro del infiltrado inflamatorio, hay grupos de verdaderos cúmulos celulares de células dendríticas plasmocitoides, tanto a nivel superficial como a nivel profundo. También, como hemos anunciado, realizamos una técnica de azul al cian que nos pone de manifiesto la presencia de moco en nuestra biopsia, que nosotros interpretamos como una presencia moderada / abundante de disposición intersticial de mucina, como vemos en estos lagos o focos que tenemos señalados en la foto. Ahora nos centramos en la clave del asunto, que es todo esto que hemos visto, cómo utilizar estos hallazgos microscópicos para discernir entre una afectación por lupus, Chilbén o por una perniosis idiopática. Este artículo está muy bien, es reciente y en primer lugar lo que hace es repasarnos los artículos previos que han estudiado esto mismo, llamando la atención sobre todo en los hallazgos que se resaltan en la imagen, pues la presencia en estudios previos del edema papilar o el refuerzo periecrino como hallazgos en el del componente inflamatorio que nos irían a favor, es decir, que nos apoyarían un diagnóstico de perniosis. Asimismo, ellos recopilan 20 casos de afectación por lupus y 39 de perniosis y comparan los hallazgos histopatológicos de cada uno de ellos, encontrando diferencias significativas en relación a la presencia de exudado de fibrina intersticial y a la presencia o ausencia de mucinas. Como vemos en esta tabla, pues ellos estudian muchísimos más factores que a priori no serían diferenciales entre una y otra entidad. Resumiendo, lo que nosotros tenemos que conocer es que de todos los hallazgos estudiados, que solo de todos ellos, dos de ellos nos servirían como criterios diferenciales. El primero de ellos sería la presencia de exudado de fibrina intersticial a favor de un diagnóstico de lupus Chilbén, y el otro factor sería la presencia de mucinas. Pero hay que saber bien ¿cómo medir estas mucinas? ¿Cómo lo hacen ellos? Pues como vemos en la imagen, utilizan un score gradando la presencia de mucina desde 0, que sería una ausencia total de mucinas, hasta un grado 3, que sería una mucina abundante. De esta manera ellos concluyen que una ausencia o un grado 0 de mucinas iría a favor del diagnóstico de perniosis idiopática y sin embargo, en el otro lado, una abundancia o un grado 3 de mocos o de mucinas iría a favor del diagnóstico, apoyaría el diagnóstico de lupus Chilbén. Pero sobre todo, lo que debemos de saber es qué criterios no nos sirven para diferenciar entre ambas entidades. Y esto es que la presencia de grupos de células dendríticas plasmocitoides, tras darle muchas vueltas, no nos sirve como criterio diferencial entre lupus Chilbén y perniosis. Dicho de otra manera, que la presencia de estos grupos no siempre es patognomónico de afectación cutánea por lupus, como a veces se piensa. Además, debemos de conocer que podemos encontrarnos moco en cantidad leve o moderada en ambas entidades, sin favorecernos el diagnóstico de ninguna de ellas. Extrapolando todos estos conocimientos a nuestro caso, pues realmente no llegamos a un diagnóstico concreto. Es decir, por un lado tenemos edema papilar y refuerzo periecrino que nos favorecería el diagnóstico de perniosis. Pero también por otro lado tenemos hallazgos como la fibrina intersticial o la mucina moderada o abundante, que nos apoyaría más un lupus Chilbén. Entonces, ¿qué es lo importante, qué es lo que yo quiero resaltar de estos casos? Pues la clave es no decantarnos por un diagnóstico concreto, informar la biopsia de manera descriptiva y con una nota como nosotros hicimos, explicando un poco las opciones diagnósticas. Es importante reevaluar el caso entero en comité junto a los dermatólogos. A pesar de nosotros haber hecho lo máximo con nuestra biopsia, debemos de saber que esta no es la única herramienta y de igual manera esta tiene sus limitaciones y la historia clínica es imprescindible. Por ejemplo, si esta paciente al hacerse la analítica tuviese autoanticuerpos, encuadraría mejor con una afectación tipo lupus. Sin embargo, si se hubiese tratado de un paciente, por ejemplo, de un varón joven, el diagnóstico de lupus pues sería un diagnóstico menos plausible. Por tanto, es importante correlacionar con la historia clínica. Más que importante, es fundamental y es también importante hacer seguimiento de estos pacientes, así como evaluar futuras lesiones. Es también por eso que nosotros tenemos de rutina en nuestros comités no solo valorar estas biopsias, sino recopilar las biopsias previas del paciente y también reevaluarlas en este comité. Por último lugar, para finalizar y como idea fundamental es recordar el proceso de cómo afrontar este tipo de biopsias, lo cual sería transversal para casi todos los estudios de patología inflamatoria de la piel. En primer lugar, reconociendo el patrón inflamatorio, acto seguido planteando un diagnóstico diferencial y acoplándolo dentro de las posibilidades diagnósticas del paciente, y finalmente conocer con precisión qué hallazgos histológicos e inmunohistoquímicos nos pueden ser de ayuda, y sin olvidar la importancia de la correlación, que es fundamental para evitar errores diagnósticos.
Esto es todo, espero que os haya gustado y dar las gracias a mi amigo Gonzalo por la invitación a participar en su plataforma y tanto a él como a mi adjunta la doctora Araña por animarme a colaborar con este caso.